Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles, con todos los temas que marca la actualidad, ¿no? Esta noche tenemos para todos ustedes un programa en el cual vamos a hablar de algunas cuestiones que nos involucran a todos, ¿no? De una u otra manera, todos hablamos de estos temas, temas que tienen que ver con el interés general. Vamos a hablar también después, en la segunda parte del programa, de algunas cuestiones vinculadas con el deporte, con la música, temas de la sociedad. Pero obviamente los argentinos no podemos escapar por estas horas a cuestiones que nos afectan casi cotidianamente. Vamos a entrar en el tema combustibles. Ese ha sido un tema que durante todo el año ha sensibilizado a la opinión pública, fundamentalmente por sucesivos aumentos que han tenido los combustibles y por cuestiones que hoy afrontan los sectores de la cadena de comercialización de combustibles que están poniendo prácticamente en una situación límite, quizá a los expendedores, también, por supuesto, a los usuarios de los sistemas de transporte y aún a los sujetos particulares, ¿no? Esta noche está con nosotros Alberto Bosch, de la Cámara de Expendedores de Combustibles, integra también los organismos nacionales del expendio de combustibles, y con él vamos a hablar un poquito de esta problemática que yo digo que es tan sensible porque afecta a toda la cadena de comercialización, ¿no? ¿Cómo le va, Alberto? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Y bueno, y hoy frente a una situación bastante delicada, ¿no? En materia de expendio de combustibles. Sí, como bien lo manifiesta Carlos, es algo sensible, algo que tiene impacto sobre toda la economía. Es un indicador, el volumen comercializado de combustible es un indicador. Por primera vez en muchos años estamos vendiendo en el mes de octubre menos combustible que el mismo mes del año anterior. Esto no se daba hace muchísimos años, se dio en este octubre, producto de la caída general de la actividad económica. Y también, como bien manifestabas, los aumentos impactan sobre todo artículo que se produce o que se transporta, porque en Argentina más del 90% de lo que se consume se transporta por camiones, así que un aumento en el gasoil impacta sobre el flete de todo lo que querramos consumir. Claro. Lo primero que hay que decir es que, lógicamente, como todos conocen, las estaciones de servicio, los estacioneros, no son formadores de precio, reciben un impacto prácticamente, yo diría mensual, a veces en algunos periodos hemos tenido hasta 2 aumentos en el mes, 3 aumentos en el mes, con las consecuencias que ello se deriva. Es decir, a ver, por un lado, usted lo manifestaba recién, Alberto, la caída de la venta de combustibles. La formación del precio del combustible, por empezar, es bastante compleja en la Argentina y tiene una carga impositiva enorme, ¿no? Hablábamos de qué porcentaje, cuando hablamos, por ejemplo, de 1 litro de combustible, ¿qué porcentaje es el líquido que propiamente entra al tanque de nafta del vehículo y qué porcentaje es el componente impositivo? Hoy estamos en el 50% de lo que el público consumidor paga, 50% es producto, 50% es impuesto. Este porcentaje al principio de año era más todavía, llegamos a tener 63% de lo que paga el público como carga impositiva. Entonces por ahí cuesta a los que estamos en el sector interpretar un poco esto, cuesta cuando nos preguntan, ¿aumenta el dólar, aumenta el combustible? Bajó el dólar, bajó el barril de crudo y no baja el combustible. Entonces sí, es un entramado o una fórmula bastante compleja donde los formadores de precios son directamente las petroleras, a veces con o a veces sin la conformidad del gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional. En estos momentos hay total libertad. Desde el 1 de enero de este año se tendió la libertad total de precio y tratar de llegar a lo que es el precio internacional para no tener faltante, para poder tener buena inversión en el sur, en Vaca Muerta. Y entonces ahí, cuando estemos en esa equiparación completa, precio interno e internacional, no vamos a tener problemas como en algunos otros años hemos tenido. Falta de combustible, se importa, el público no se da cuenta. Claro.
A ver, lo que el público entonces tiene que tener en cuenta es que si está pagando 45 o 50 pesos un litro de combustible, está muy cerca, ¿no? Entre 45 y 50 pesos un litro de combustible, la mitad es impuesto de lo que está pagando. Exactamente. La mitad de lo que está pagando es impuesto. Esto es increíble, ¿no? Sí, no se da en otros países, por eso cuando hablamos o me consulta el precio en Argentina, cómo está con el precio internacional. Hablamos del precio final, pero también habría que hablar de la carga impositiva que tenemos en Argentina y en el resto del mundo. En el mundo el combustible está entre un dólar 26, un dólar 30, lo más caro, a 90 centavos es la media. Tenemos casos especiales como Venezuela, que está a centavos, menos de 10 centavos de dólar. Pero la general está entre 90 centavos, 1,30 de dólar el litro. Lógicamente hay países donde está en galones, bueno, transformándolo todo a litro y a dólar, ese es el precio internacional que tenemos. Nosotros estamos muy cerca, pero bueno, la carga impositiva que tenemos aquí en Argentina no es la misma que tienen ni siquiera los países limítrofes. Claro, es un costo adicional muy alto. Para un país que pretende producir, para un país que pretende ser competitivo en materia de precios, y para muchos comerciantes los limita, a muchos transportistas los limita también seriamente. Ahora, ustedes desde el expendio de combustible se encuentran otro problema muy serio hoy. A ver, quien va a cargar combustible hoy, por lo general lo hace con una tarjeta. Es muy poco frecuente, bueno, salvo aquellos que hacen una carga mínima. Pero quien va a cargar combustible hoy, quien va a llenar un tanque, quien va por cuarto tanque, por medio tanque, va con una tarjeta. Sí, nosotros tenemos bien mapeado lo que es provincia de Santa Fe y ha crecido muy grandemente la utilización de la tarjeta de crédito y de débito. Lógicamente por impulso del mismo gobierno, para que esté todo bancarizado, todo blanqueado. Por seguridad la misma gente necesita utilizarse. Hay quien también se financia con la tarjeta de crédito, pero dista también o difiere un poco lo que es estaciones de ruta o estaciones de ciudad. La estación de ciudad está entre un 45 y un 65% de su venta total con dinero plástico. Claro, lo que para ustedes era la solución al problema de la seguridad en las estaciones de servicio, es decir, no manejar dinero efectivo, no tener la alternativa de que cuestiones de inseguridad los amenacen. Bueno, habían encontrado una solución parcial en el tema de las tarjetas, pero ahora han encontrado una trampa también. Ahora se ha convertido la tarjeta en una trampa porque ustedes han quedado atrapados en un tema en el cual ya no se pueden financiar más. Exactamente, como bien decía Carlos. Habíamos hasta firmado un convenio, prueba piloto en la ciudad de Rosario. De noche no se recibía efectivo, solamente tarjetas de crédito o de débito, por el tema de seguridad. Esto se firmó hace unos años y se tuvo que dejar de lado porque no se pudo cumplir después. El gran problema que tenemos en las estaciones de servicio es la gran utilización de tarjetas, más en las ciudades, hace que el estacionero tenga un capital de trabajo inmenso en la calle por el valor del combustible. Y esto se duplicó en lo que va del año. El combustible aumentó el 75% del 1 de enero a la fecha. Y el índice de inflación sabemos que está en el 30 y pico por ciento, 35%. O sea, el combustible aumentó el doble de lo que aumentó. A ver, el combustible se paga en el momento que llega. Se prepaga, muchas veces. Se prepaga, se paga antes de que llegue. Antes que llegue el camión, la petrolera ya exige estar liquidado ese combustible. ¿Y el cobro de los montos que ustedes expenden por tarjeta, qué tiempo les lleva? Hoy está en 18 días hábiles lo que es tarjeta de crédito, que se transforman en 28 días corridos. Cuando hace mucho tiempo, cuando uno se acuerda que teníamos la maquinita que pasaba un papelito, bueno, a las 48 horas de que uno llevaba ese papelito al banco con un papel resumen, a las 48 horas tanto se nos pagaba tarjeta de débito como tarjeta de crédito. Esas 48 horas se fueron extendiendo a 7 días, 14 días, 21 días y 28 días, que es lo que tenemos en este momento. Con lo cual, la espalda que tiene que tener el estacionero es claro, han quedado prácticamente desfinanciados. Con el costo del dinero, o sea, como decimos, prepagamos el combustible. Muchas veces el estacionero entra en algunos días de paga de intereses por descubierto. La utilidad se pulveriza, no existe más. Tenemos un socio mayoritario dentro de la empresa que son las tarjetas de crédito, que
muy lindo decir tarjeta de crédito, pero el crédito lo está dando el comerciante, no lo está dando el emisor de plástico. Es más, paradójicamente uno entra a ver qué nos van a liquidar al día siguiente o que no va a entrar como liquidación. Apenas uno abre, como muchas páginas de internet, tenemos esos banners, esa publicidad. La primera publicidad que tenemos con los emisores de tarjeta dice: no espere 18 días hábiles para cobrar, hágalo a las 48 horas. Ahora, cuando uno mira la letra chiquita, el costo de recibir ese pago a las 48 horas está entre un 60 y un 80% de tasa nominal anual. Con lo cual, el dinero tiene su costo y en estos momentos lo está soportando solamente el estacionero, y por eso es que se está evaluando si se va a seguir vendiendo con tarjeta o no. Hoy estamos en una negociación fuerte con las emisoras de plástico, con la Dirección de Comercio Nacional, tratando de bajar los plazos, de bajar las comisiones que se nos cobran, y por eso no se ha tomado ninguna medida nacional ni corporativa. Pero muchos estacioneros ya ven económicamente imposible mantener ese capital de trabajo y ya han suspendido la venta con tarjeta. Alberto, cuando ustedes evalúan o cuando hacen los resúmenes, yo diría mensuales, anuales, sobre la caída de ventas, ¿qué porcentaje de caída de ventas han tenido en este mes de octubre, que usted explicaba, octubre contra octubre de 2017? Sí, octubre contra octubre, dato de la Secretaría de Energía, fue el 6,65% menos de combustible total vendido a nivel país, y cuando hablamos nivel total es estaciones de servicio, petroleras, distribuidores mayoristas, o sea, todo lo que se ha comercializado en este mes de octubre de 2018 fue 6,65% menos que lo comercializado el mismo mes del 2017. El problema también que tenemos es que esto es un promedio mensual del país. Sabemos que la demanda de combustible es bastante inelástica. En las ciudades no hay tanta caída porque, bueno, no hay uso por placer, por decirlo de alguna manera. Lógicamente, zonas turísticas tienen más consumos estacionales. Pero lo que estamos teniendo grandes problemas son con esas estaciones del interior del país, aquellas que están ligadas a la cosecha, al transporte de grano. La cosecha fue muy mala con la sequía, entonces no hubo cosecha, no hubo grano que se produzca, no hay transporte de grano, entonces en estaciones del interior estamos viendo caídas hasta de un 40-45% del volumen de gasoil, con lo cual lo pone el estacionero en situación realmente crítica. ¿Ha habido muchos cierres de estaciones de servicio? Sí, en los últimos 15 años hemos perdido más de 1.500 puestos de venta de estaciones de servicio. En el último año, si bien hubo cierre, hubo también algunas aperturas de bocas nuevas, de lugares estratégicos, de recomposición de algunas estaciones de bandera, pero en lo que va en los últimos 15 años hemos perdido 1.500 estaciones en todo el país. Se habla permanentemente en la Argentina de la competitividad, ¿no? De que se compiten precios. A mí me da la sensación, yo no sé si usted a lo mejor me aclarará el concepto, pero me da la sensación de que en el tema combustibles esa competencia no existe, es decir, que las petroleras se cartelizan un poquito, es decir, a ver, este aumenta un 5%, yo aumento un 5%, el otro aumenta un 5% y se ubican todos en la misma línea, sí, ¿no? Rápidamente, ¿no? Está bien. A mí me parece que es ficticia la competencia. No, ¿no? Hay competencia. El análisis que hace está muy bueno, porque hoy ¿qué está pasando? Hay más combustible en el mercado, entonces ninguna quiere perder posición de su volumen de venta. Por eso, como bien decíamos al principio, hasta 3 aumentos en un mismo mes. Entonces algunas tuvieron por opción, es decir, algunas aumentaron un 12% entero, otras fueron aumentando ese mismo 12%, pero lo hicieron por etapas para no perder este mercado. Lo que sí tienen y lo que no hay es mucha posibilidad de bajar costos, como en alguna otra actividad o en alguna otra empresa donde sí podemos competir, claro, bajando costos. Acá los costos son muy similares de todas. El gobierno está utilizando a YPF como precio de referencia, y entonces es la que está mandando en el mercado, y por eso vemos que las otras se colocan por encima, pero muy, muy por encima. Sí. Otras veces teníamos brecha mucho más grande, hoy hay combustible, ninguna quiere perder el mercado, entonces esa brecha se ha achicado muchísimo, pero sí, están todas en un precio muy similar, que uno pareciera que están cartelizadas. Días pasados se dio una situación muy curiosa, ¿no? Con una petrolera en particular que se fue, cuando se anunció que aumentaban los combustibles, se fue un 6, un 7%, y a los 2 o 3 días apareció la petrolera estatal aumentando un 2%. Entonces retrocedió con los precios, retrocedió un 4% porque vio que no podía competir con la petrolera estatal, ¿no? Eso me parece que ocurrió días pasados. Sí, ocurrió en este mes, y 2 de las petroleras más importantes después de YPF, que maneja el 55% del mercado, las otras son Axion y Shell, hicieron esa misma política.
tuvieron un aumento y a la semana retrotrajeron los precios un poco para quedar nuevamente alineado y bueno, no perder mercado. Claro, ¿cómo ve las expectativas para el año 2019? Es un año que obviamente va a estar fuertemente influenciado por una serie de factores como la política, entre otros, pero desde el punto de vista económico, ¿qué horizonte se avisora para el sector combustibles, para el sector petrolero? Porque evidentemente, definitivamente es lo que mueve al país hoy, es lo que mueve al país. Totalmente, estamos esperando que esta curva llegue a su piso más bajo y empiece a dar la vuelta a esta curva de recesión o de actividad económica por la que estamos atravesando. Los economistas nos están hablando que no antes de marzo va a ser recién esa inflexión y empezar a crecer. Estamos esperando esa etapa y como bien dice, es un año electoral, un año político. Hoy el gobierno está con la libertad absoluta de precio, eso favorece a la inversión. En Vaca Muerta hay buena cantidad de inversiones y esto nos está asegurando cantidad de producto y competencia en definitiva en el precio. De allí en más, estamos también atados a variables como es el barril de crudo. Se desata una guerra en cualquier país y bueno, eso nos podría arrastrar, pero también se podría desatar esa alineación directa que quiere este gobierno con el precio internacional y hacer algún mix, algo intermedio. Así que va a estar muy signado por lo político, lo que pase con el sector. Cuando el gobierno nacional estaba evaluando, al menos en el presupuesto nacional está esa expectativa para 2019, estaba analizando un dólar a un valor referencial de 40 pesos, 40,20, 40,30, ese era el valor referencial del dólar para el año 2019. Si nosotros tomamos como referencia el precio actual de los combustibles, ¿cuánto estaría faltando para que los combustibles tengan una estabilización? A ver, es decir, ¿aplicamos aumentos? Sí, aplicamos aumentos según lo que se cobra el barril de petróleo, pero ya está el valor del combustible en el umbral que tiene que tener. ¿Cuánto falta para eso? Dichos por el secretario Guasel, ya estaríamos en esa igualdad. Dicho por las petroleras, todavía había un retraso de un 5 a un 9%. Pero bueno, por suerte el barril de petróleo está teniendo una retracción en las últimas semanas, así que esto está ayudando, así que estamos muy próximos a ese precio internacional y a ver que cuando haya una baja de crudo lo veamos reflejado como estas semanas ha pasado en esta retracción, que lo veamos reflejado en los surtidores, pero si no estamos ya en el valor, como dice el gobierno, estamos muy próximos. De hecho, tampoco si no las petroleras no hubiesen bajado el precio como lo bajaron en estos últimos días. Así que ya estamos en esto, que es una tensa calma, porque decimos, veremos qué pasa con el barril de crudo. Está en un valor histórico alto, si bien tuvimos algunos años donde tocamos el valor máximo que fueron $150, como está ahora entre $78 y $86, es un barril bastante acomodado. Tampoco estamos hablando del barril histórico de hace 20 años atrás, que era 26. Un barril para la época y la producción que estamos teniendo. 50 y algo dólares el precio del barril, ¿no? Exacto. 53, 54, 56. Estamos con un buen barril que le sirve a los productores y que le sirve al mundo entero, así que no tendríamos que tener sobresaltos por ese lado, siempre y cuando se siga con esta estabilidad y no haya algún tipo de problema en los productores de petróleo, ¿no? Lo otro que nos queda consultarles es el tema estacional, ¿no? Evidentemente hay temporadas, estaciones en las cuales el movimiento es mayor, todo este movimiento turístico que se genera en el país para el verano o en los fines de semana largo, deriva evidentemente en un mayor consumo, ¿no es cierto? Se consume un poco más, ¿no? Sí, impacta, ayuda a muchas zonas turísticas, pero la cantidad mayor está en el gasoil, que son principalmente consumidores de gasoil, y el gasoil está muy ligado a la actividad económica. Entonces, si hay buena cosecha, si hay buena producción y actividad en general para transportar los bienes a los lugares de consumo, es donde se mueve el gasoil y es lo que hace florecer un poco al sector, ¿no? Bien, Alberto, nos ha dado un panorama, nos ha aclarado toda una situación que se vive en torno al tema combustibles, un tema, yo diría, que mueve la economía de un país, combustibles, energía, son factores decisivos en la economía de un país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Somos Debate.
Obviamente siempre es un factor de consulta, ¿no? Lo llamamos, lo consultamos sobre cómo está la situación de este sector, dada la relación tan estrecha que tiene con todo el sector, usted desde su trabajo en el plano local y nacional también. Sí, sí. Gracias por estar con No, nosotros. gracias a ¿sí? ustedes, como bien decís, es un indicador que enseguida muestra por dónde va el país, por dónde va la actividad económica. Estamos en esta recesión y enseguida se notó la caída de venta a nivel global y bueno, esperemos que también enseguida se note este repunte para el bien de todos. Muy bien, con Alberto Voss entonces, de la Cámara de Expendedores de Combustibles, estamos cerrando este primer bloque de Somos Debate, tenemos muchos temas para compartir con todos ustedes. Enseguida, tras una pausa, estamos.